Con nuestro invitado anterior, que la medicina ha cambiado mucho y las subespecialidades se multiplican, pero tenemos una variante interesantísima y es que parece como que un mandamiento nuevo nos da el Señor, como dice una frase de Semana Santa, y es que tenemos médicos exitosos que aparecen en República Dominicana y tú dices, ¿qué te pasa? Dice, ay, yo me retiré porque las demandas me tienen vuelto loco en Estados Unidos. En República Dominicana ha surgido, recuerdo que el doctor Albérico Hernández fue el primero, médicos exitosos en sus carreras, pero de diferentes especialidades. Hoy, por ejemplo, tenemos el caso del doctor Severo Mercedes, que es un cirujano plástico. De primera. Y una doctora que es Darlene Olivo, que es cirujana general, pero tienen una otra profesión, que son abogados. Abogados. Uno es, la doctora es internacionalista, y nosotros quisiéramos, bueno, hablar de esa especialidad, porque ya parece que pasan de la docena de médicos, ¿verdad, doctor? Que son médicos y abogados. El médico se cansó de ser víctima del abogado en las demandas. Y tú sabes, aunque uno no se da cuenta aquí en canales de televisión, el número de demandas contra médicos se ha triplicado en los últimos 4 o 5 años. Se convirtió en una profesión, doctor. Mucha gente va solamente a busca de la demanda para compensar cualquier situación. Entonces, la sociedad médica, el colegio ha reaccionado y produce sus propios abogados para la defensa de sus médicos, lo cual es una buena motivación. Y cuando, bienvenidos señores, pregunta, lo que más me llamó la atención es una frase que se usa, o una palabra que se usa en derecho, que se llama el perito. Generalmente en el pasado, cuando no habían demanda, no había problema, pero después aparecen los peritos que arman a los acusadores de pruebas y de testigos. Y esos peritos, pues a veces se lo inventaban, pero ahora, finalmente, hay médicos que atestiguan contra sus colegas. Eso es común, doctor. Buenos días. Muchas gracias por nueva vez darnos la oportunidad de compartir con ustedes y a través de ustedes con el pueblo dominicano. En cuanto a su pregunta, Ulito, el peritaje, el que hace la función de perito, tiene que ser un experto. O sea, el peritaje no lo puede hacer cualquier persona. Y hay diferentes tipos de peritajes. Porque un peritaje que lo pide un juez es diferente a un peritaje que lo pide la parte demandante. O también hay peritajes especiales, como el caso, por ejemplo, de un médico psiquiatra forense, por ejemplo, que trabaja en un hospital, y se le asigna un estudio de un paciente, ya ese es un peritaje especial. Pero el perito, a diferencia del testigo, tiene la función de que tiene que dar un informe por escrito y defender ese informe. De manera que muchas veces un perito en un proceso jurídico es identificado y acusado de que está parcializado con una de las partes, porque tiene que defender su informe pericial. En cuanto a los peritos, en el congreso que nosotros tenemos planificado para el mes de mayo, hay muchos temas sobre las funciones del perito dentro del proceso jurídico, dentro del debido proceso y dentro del ejercicio del acto médico. ¿Un congreso de qué tipo? ¿Del colegio médico? Nosotros tenemos el primer congreso internacional de Derecho Médico, que se va a celebrar los días 10 y 11 del mes de mayo en el Hotel Crown Plaza. Es organizado por el Colegio Médico Dominicano a través del Plan de Asistencia Médico Jurídico, Plan Mejor. Nosotros en este congreso tenemos 8 invitados de 7 países. Vienen Francia, Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, Uruguay y Costa Rica. ¿Jueces dominicanos también? Y un equipo especializado de expertos doctrinarios en derecho médico. Por ejemplo, tenemos a Jenny Berenice Reynoso, tenemos a Subero Isa, tenemos a Marta Díaz Villafaña,
tenemos a Yocauris Morales, tenemos a Yesurún, a Sergio Sarita Valdés, tenemos a Katia Miguelina Jiménez, qué bueno. Está Wilson Roa, la doctora Dalín Olivo. Invita a doña Miriam. A Miriam, en la situación. Nos hubiese gustado tener a Miriam, pero está muy ocupada en estos procesos y hay que darle oportunidad que esto se defina. Nosotros queremos hacer algunas preguntas. El Congreso lo vamos a repetir ahorita. Cuando una persona va a un médico con un problema de salud y el médico que visita, que le da la consulta, le dice: a ti te hicieron un procedimiento equivocado. Muchas veces viene una demanda porque el médico opinó o aconsejó mal al paciente. Hay una situación que se da, doctor. Buenos días. Gracias nuevamente por darnos la oportunidad. Preséntese tu nombre para que la gente sepa. Ella se llama la doctora Dalín Olivo, cirujana general y abogada internacionalista. Bueno. Sí, en ese contexto, precisamente nosotros nos hemos enfocado porque hay una, si se quiere, una distorsión en términos de comunicacional. La pregunta que usted nos hace, claro, sucede. Somos seres humanos, estamos en el contexto de una sociedad y eso se da porque el médico falta a su propia ética. Porque ningún médico debe opinar de algo, o no solamente médico, cualquier profesional no debe opinar de algo que desconoce o de un procedimiento que haya hecho otro, porque no sabe por qué se produce. Entonces, de esa manera le está preparando, diciéndole al paciente de algo que hizo mal, que él no sabe si se hizo mal. Entonces, como el paciente no conoce, se distorsiona y puede que encauce una demanda que al final tampoco va a tener resultado. Bien, eso es cuando una opinión profesional induce a una demanda. Ahora, doctora, cuéntenos que puede ser cierta o no, ¿verdad? Claro. Ahora, en el caso de el paciente que realmente va al médico, no hace ninguna consulta, con intención de, si se equivoca lo demando. ¿Existe mucho eso? Claro que sí, pero recuerde que estamos en derecho médico y en el ejercicio general de la medicina no existe la palabra intención. No existe la palabra intención, porque el objetivo esencial ha sido y será siempre de la medicina la buena fe. Mira, el doctor Hanna usa mucho algo que yo quiero saber si ustedes lo utilizan en derecho médico, y es: usted paga la gestión correcta, pero no garantiza los resultados. ¿Eso es así? Claro, porque recuerde que el ejercicio médico, la ciencia de la salud, en términos general, hay una condición que jamás se va a apartar de él, que es el riesgo. El riesgo es inherente a las ciencias de la salud, a la medicina. ¿Por qué? Porque cada hombre es diferente. Cada persona responde de una manera u otra a un procedimiento o a un medicamento, a un acto médico diferente. Si cada hombre es diferente, entonces no puede haber un baremo para que a todos los hombres... Eso que usted está diciendo, doctora, es tanto suceda lo mismo, que la cicatriz de todos los pacientes quirúrgicos en cirugía plástica, hay que advertir al paciente que no reacciona en ahí la misma. Estamos. La cicatriz. El conocimiento y la información al paciente, hacerle ver al paciente que precisamente, porque ¿cuántos factores influyen para que un proceso desde la herencia, desde la raza, desde todas esas cosas, tenemos que explicarle? Ahora, lo que pasa es que a veces nosotros llevamos un tipo de vida tan acelerada que no solamente no informamos, sino que no comunicamos, y ustedes de eso saben. A veces el médico se queda, informa o no comunica o no hace ninguna de las dos cosas y el paciente se hace falsas expectativas. Mira, en 1980 un grupo de muchachas atractivas en el estado de Ohio se dieron a la tarea de ir a un médico diferente, y entonces en un momento del examen crítico se rasgan la vestidura y salen corriendo del consultorio gritando: me han violado, me han violado. Eso llevó a 8 a 10 médicos a los tribunales y a tener que pactar fuera de tribunales. De ahí nace la experiencia de que cada médico tiene que tener una enfermera testigo
cuando está examinando un paciente, sobre todo mujer. Es por ley en los Estados Unidos. Ay, no puede No puede hacerlo solo. Nosotros aquí no lo tenemos. En mi experiencia personal, yo siempre le aconsejo eso a los profesionales de la salud. Deben de estar acompañados, no porque tenemos que pensar en que el paciente no vaya a demandar, no, porque entonces así no se hace una buena práctica tampoco. Y la Cámara no sustituye a eso. Está amenazado. No, el acto médico es un acto humano. Así mismo. Eso lo hemos traído por los cambios sociales que se han dado. Es un acto humano entre personas. Y el médico, y ustedes son mayores que nosotros, y excúsenme, pero quizás fueron mis maestros en algunas ocasiones. Severo y yo somos de la misma edad. El médico debe de tratar siempre con una enfermera. O con el que haga las veces de enfermera en su práctica. Doctora. ¿Por qué? Porque 4 ojos ven más que 2. En la experiencia de ustedes dos, el documento previo a una intervención, o cirugía general o cirugía plástica, con más razón, porque acuérdense que el paciente de cirugía plástica entra sano. Es sano. No es sano, no es además debe de estar muy sano. Es sano. Pero el paciente de cirugía general va por una condición. Ahora mismo me llama una prima con una pseudooclusión. La van a operar en un rato. La pregunta es, ¿qué papeles ustedes le sugieren o le solicitan a ese tipo de paciente? El del cirujano plástico es más, tiene más condiciones que el de general. Claro que sí, por algo como acaba de explicar. El paciente de cirujano plástico es un paciente sano. Igual que la embarazada es una paciente sana. Lo único que le preocupa es su aspecto físico, pero feo se vive, sí. Y flaco se vive, sí. Y gordo se vive. Pero cuando hablamos de una emergencia, sencillamente el médico responsable solamente necesita el paciente. Y en el caso... hablamos de emergencia porque, como decía el colega que nos precedió, la emergencia es todo aquello que amenaza la vida del paciente. Y ningún médico puede retener el acto médico porque no me ha firmado papeles o porque no tengo una determinada prueba. Debe actuar con responsabilidad, independientemente a documentación o no. Necesito el paciente, necesito... Sí, pero usted dijo algo, y yo creo que el doctor Severo Mercedes intervenga ahí. Es decir, la paciente va en búsqueda de belleza, de juventud, de calidad, de que la acepten, y a veces para trabajar, porque usted sabe que los viejos no dan trabajo, entonces se terican y esas cosas. La pregunta es la siguiente: ¿qué porcentaje de pacientes, al bueno, al malo, al regular, no importa, queda inconforme porque visualizó y se imaginó un resultado diferente al que había? Unos pezones viscos, un botox que queda diferente. Háblenos de eso, doctor. No, ya se pasó. Mire lo que pasa. ¿Qué pasó? Hay modelos tridimensionales que le enseñan a los pacientes antes de la operación. Sí, pero no es, no es robótica la operación. Casi. No es robótica. Desde y además viene el problema de lo que dice la doctora: todos los tejidos no son iguales. Mira, Julito, una paciente amiga de nosotros tenía un fibroma y decidió no operarse aquí porque tenía un seguro internacional. Se fue a Johns Hopkins y le hicieron una histerectomía robótica. ¿Tú sabes lo que le perforaron? No. El colon descendente. El robot. En Johns Hopkins. En Johns Hopkins. Y se pasó 6 semanas interna de un procedimiento que era casi ambulatorio de 24 horas. Hay muchas cosas. Entonces, yo conozco un obstetra que opera con un urólogo. Y yo te pregunté por qué. Dice: yo no quiero problemas. ¿Con los uréteres? Sí, claro. Para aislar un uréter. Yo pensaba que ese era parte del entrenamiento del... Sí, pero el derecho le exige al profesional sanitario prudencia y diligencia. Y en cualquier... Oye, es un término nuevo, profesional sanitario. Oye. Sí, cuando hablamos de profesional sanitario hablamos, eso es bien, médico, enfermera, de todo lo que tiene que ver con salud. Sí. Prudencia y diligencia. ¿Por qué? Todo médico que haga lo que usted explica, ese es un médico que merece ponerle la corona. Cuando se trata de vida, nada sobra. Nada sobra. A cualquier profesional le puede faltar la ética y le puede faltar la prudencia, pero al médico jamás. Y si el obstetra da se arma con ese equipo, yo lo veo excelente, por lo que el doctor dice, el doctor Hanna, los uréteres
cambian estructuralmente de posiciones y si se produce una lesión de manera accidental, ahí hay quien la repare. O sea, la conducta del médico es que se evalúa, no que el hecho suceda, sino el comportamiento que pueda tener ese médico después que pueda ocurrir. Bien, motivo de la visita de la doctora Dalin Olivo, médico cirujano general y abogado internacionalista, y el doctor Severo Mercedes, cirujano plástico y reconstructivo y abogado, es para anunciar el primer Congreso Internacional de Derecho Médico. Es una visión de las Américas sobre la responsabilidad del médico legal. Está dirigido a profesionales y estudiantes de la salud y del derecho. Este evento está dedicado al doctor Julio Alberico Hernández, uno de los primeros médicos y abogados que se dedicaron a esta especialidad. Tiene conferencistas internacionales y tiene también abogados y médicos dominicanos que van a hacer conferencias. Abogados de mucho prestigio nacional. Muchos, sí, los principales que han trabajado. Severo Isa, Jenny Berenice, Jorge Surún, Subero, Wilson Jenny Roa, Berenice, Surún, Wilson Roa, Sergio Miguel Sarita. Montalvo, Sergio Sarita, Daniel Beltré, patólogos, Pedro Juan la doctora Castillo. Dalin Olivo y el doctor Severo Mercedes también. Bien, señores, vamos a seguir conversando con ella. Y hay un tema que yo quisiera ponerle, que nos digan si eso fue correcto. Cuando el perito opina como perito, o un juez designa una comisión que se la solicita al colegio médico, nosotros queremos que ustedes evalúen ese paciente, no para una interdicción, sino para saber si el paciente puede estar preso o puede permanecer en una clínica, ni siquiera para estar en libertad. Se hizo un caso, doctora, de que las autoridades autorizaron un peritaje de 3 psiquiatras y cuando dieron el veredicto no lo aceptó el Procurador General de la República y él fue que solicitó al colegio ese peritaje. ¿Qué se hace ahí, doctor? Lo que pasa es, doctor, ahorita cuando usted hablaba, cuando iniciamos el programa, usted planteaba la opinión del perito. El perito no es una figura legal nueva, es tan antigua como nuestros propios códigos y el propio derecho. De manera que nació en nuestra legislación, tanto en el Código Civil como en el Código de Procedimiento Criminal, hoy procesal penal, que está claramente establecido. Pero la característica fundamental del perito es la imparcialidad y la objetividad. De manera que cuando, cuando el perito se parcializa hacia cualquiera de las partes, entonces sencillamente... ¿Y quién juzga la imparcialidad? No, pero a lo mejor bueno, lo acusan de pero de lo que se trata no es, de lo que se trata es que el médico, en este caso específico, es un auxiliar de la justicia. El colegio médico en materia de salud es el asesor del Estado. Entonces, la justicia es un órgano del Estado. Cuando la justicia necesita una opinión médica, está compelida a solicitársela al colegio médico. Entonces, para que el juez pueda tener y valorar esa imparcialidad, le solicita una terna al colegio médico. Entiéndase que el juez puede hacerlo de oficio, pero generalmente no lo hace de oficio. Generalmente son las partes que proponen la experticia. El caso más famoso es el caso de Salvador Jorge Blanco. ¿Pero qué resulta? Interno en la clínica. Sí, pero ¿qué resulta? El peritaje, el resultado, el dictamen del peritaje no vincula, o sea, no obliga a que el juez tenga que dictaminar en base a eso. Puede dar, perdón, ya usted contestó. Es decir, que 3 peritos elegidos por el juez y por las partes, todo el mundo está de acuerdo, y dan un informe
que el juez considera que no va a acatar. No lo acata. Él no lo acata y soberano está en eso. legalmente porque el Perfecto, juez ya. trabaja No en está base a obligado a prueba, recibirlo. en base a prueba Muy bien, del conocimiento muy bien. científico y de la experiencia. Información. Otra Y la cosa. íntima convicción. Y la íntima convicción Ya. dice el nuevo código que no se va, pero siempre No eso se es puede. inherente Ahí es que a la se propia basa. Doctora, ahí dice figura. internacionalista. El ¿Cómo? doctor Han habló de Jorge Blanco. Cuando el paciente es atendido fuera, como el caso de él, que en Emory, en Atlanta lo atendieron, debe ser aceptado lo que digan de allá con respecto a los juicios. Volvemos a lo mismo. El juez no está atado. Pero para que una prueba que se produzca fuera del territorio dominicano pueda ser validado aquí, existe una serie de procedimientos desde el punto de vista de la Cancillería, de consulado y todo eso. Que el mero hecho de no pasar, de no cumplir ese Todo hay que pedazo, apostillarlo hoy. todo eso, el mero hecho de no hacerlo, no Así- tiene ningún efecto así- jurídico aquí en sí. el país. Bien. Lo primero que hay que traducirlo al Sí. español. Lo primero. Vamos a hablar del formulario que le ponen a llenar a uno cuando tiene que hacerse un estudio invasivo o cuando lo van a operar, que realmente el que lo lee detenidamente hasta piensa si se hace o no, si entra a lo que se tiene que hacer, porque es como un descargo al centro médico y al personal de lo que le puede pasar, dándole a entender al paciente lo que le puede pasar durante ese procedimiento. ¿Eso tiene base legal? Bueno. ¿O puede exhibirse ante un tribunal Sí, como porque defensa para el es médico? un derecho constitucional, el derecho a la información. Casi pocos países en nuestras Américas lo tienen configurado así en nuestra A Constitución. la privacidad de la información, a la información Sí, misma. porque hay legislaciones específicas para eso, pero nosotros lo tenemos tanto en la Constitución de la República como en las leyes adjetivas. Eso no es un formulario, eso se llama documento de consentimiento informado. Si lo leo, no me lo hago, pero es mi derecho. Y usted tiene que informarme a lo que yo tengo que someterme, porque yo tengo la oportunidad. Que o no la es decisión. vinculante al resultado. Jamás, jamás. Yo tengo la decisión de someterme o no, porque yo puedo coger mi forma de morir, Sí. lamentablemente. Pero ahora bien, cuando un documento, entiéndase aquí, del consentimiento informado, exonera y mantiene la cláusula, yo libero al médico y a la institución de responsabilidad civil y penal, es nulo de pleno derecho. Claro. Bien. Nosotros no podemos dejarlos ir Pero eso es interesante, sin Julito. pedirle un tema que realmente no lo tenemos muy claro. Nosotros usábamos un término en el pasado que se llamaba la de alta a petición. Y es muy sencillo, si se quiere ir que se vaya, pero que me firme un papel. No, la pregunta concreta es la siguiente: si el médico considera que la de alta le va a producir hasta la muerte al paciente y que es una necedad de él, ¿cómo se actúa frente a esa negativa? Bueno. Aunque el hombre te firme la de alta posición. Con la participación de la familia. Es que Con no. todo el mundo que El derecho piense. es del paciente. El paciente, El derecho es del paciente, no de la familia, aunque esté la vida en juego. aunque esté la vida en juego. Ahora bien, el paciente, aunque tenga derecho, si usted concientiza o le hace consciente de su problemática, Le informa. él tiene derecho a elegir. Tiene derecho a elegir porque tiene derecho a decidir que se va a morir en su casa. Pero malo es, y incurre el médico en responsabilidad, cuando no ha sido capaz de explicarle y dejarlo por escrito, porque de eso precisamente tenemos bastante Bien. tema en el Congreso, sobre la documentación clínica, lo que se le explicó a ese paciente que le iba a suceder y él escogió. Eso pone en relieve el valor del récord médico Bueno, y de las auditorías médicas. El récord médico es al médico como es el expediente al juez. Si usted no tiene, porque es un derecho, Claro. es un derecho constitucional y un derecho legal, el expediente. Pero no un expediente cualquiera. No es de que es una cosa que yo no entiendo, como Sí, dicen sí. ustedes, la Mire, gente que los médicos son no demasiadas entienden. cosas. La demanda por honorarios, por ejemplo, si la persona está conforme con el servicio, pero entiende que me cobraron mucho o me están cobrando mucho, es común. Bueno,
En mi experiencia yo no he tenido. No la demanda, pero la queja sí. Pero las quejas son frecuentes, pero le voy a decir algo. No, que vaya hasta los tribunales No, que yo quiero. No, en mi experiencia yo no lo he tenido, pero hay algo muy básico. ¿Hola? Algo básico. Ajá. La medicina es una carrera liberal. Yo le pongo precio, soy yo que le pongo precio a mi trabajo. Usted acepta o no acepta, exonerando de esta opinión que le estoy dando a los casos de emergencia, que el médico no tiene que esperar que el paciente me pague. Las emergencias tienen que ser atendidas en todas partes, sin pedir carnet de seguro y sin decir... Primero atender y después hablar. Después resuelve, pero la vida es Nosotros dinero. recomendamos a nuestros cirujanos, a nuestros médicos, discuta tu honorario antes del procedimiento. Mira, tu seguro te cubre 15,000 pesos. Sin embargo, mis honorarios incluyen 10,000 pesos de copago. ¿Tú lo entiendes así? 25. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí. Bueno, entonces Sí, eso pero- se negocia antes de, Sí, pero- no después de consumado el pero, hecho. doctor, usted ha utilizado una palabra que nosotros en medicina y en responsabilidad médica no la podemos usar. Y es el negocio. ¿Él? El negocio. La palabra negocio no existe porque la medicina no está sujeta al comercio. O sea, La hipocrática, la la vida. hipocrática, que no es la de hoy. Pero estamos en el contexto de la responsabilidad médica. ¿Tú crees que si Severo va a Nacional a comprar algo, le van a decir, tú no tienes que pagarlo? No puede estar sujeta a comercio porque se está en la vida. Porque así como usted dice, claro, yo le digo, no te voy a trabajar porque tu seguro te cubra tanto y yo nada más te cobro tanto, pero tú no me lo puedes pagar. Sin embargo, si por esa actitud usted no actúa y se le produce un daño al paciente, usted está obligado a resarcirlo. Claro. Y en una emergencia, doctor, en que un paciente en la familia o el paciente no se puede expresar o la familia no está presente y usted tiene que tomar dos decisiones, o una amputación o una transfusión, y después el paciente, yo no autoricé esta amputación o yo no permitía una transfusión. ¿Cuál es la parte legal de esa La doctora? legal es práctica, es tan sencilla. El médico está obligado a salvar, no a matar. Tiene que tener la prerrogativa profesional de la utilidad de la técnica o del procedimiento que vaya a realizar. Ante la ausencia de conciencia, ante la emergencia de un paciente, ante la ausencia del representante legal que haga las Sí, veces. pero ahora tiene como menor de está edad, la cosa, tiene que doctora, actuar. mire, usted Doctor, amputa una mano por un trauma y después aparece Tiene un que fenómeno actuar. que leyó en el internet que en Colombia le pegaron Con coquín. músculos, Eso no era tendones, necesario. ¿cómo es, doctor? Ligamento, Y arteria, que se salvó, ¿por qué no se lo que hicieron se a hizo en él? el Gautier varias veces. El médico tiene que actuar porque la emergencia existe en lo que se llama el estado de necesidad. Si no actúa se va a morir el paciente. Bueno, Y pero eso es lo que impera ahí, el estado de eso, necesidad. el estado de necesidad. Si me demanda porque yo le amputé la pierna, pero el paciente está vivo, va a tener la oportunidad de demandarme. Entonces, si tengo el expediente claro y preciso, el juez me va a descargar. Tan sencillo como eso. Doctor Mercedes, pero nosotros tenemos que agradecerle mucho que usted nos trajo una estrella. Gracias por el brillo. Muy buenas. Yo no sé cómo es en cirugía porque no me he postrado en una cama, Ay, no pero, quisiera darle ese servicio. no quisiera darle ese servicio. doctora, usted ejerció primero y después se hizo abogada. Yo soy ¿O al revés? graduada de medicina en el año 85, de cirujano general en el 92. ¿Y de abogado? De abogado en el 2005. ¿Qué la hizo meterse? ¿Alguna demanda? No, mis convicciones siempre fueron desde que comencé bachillerato, cualquiera de las dos carreras primero, pero siempre quise hacer las dos cosas. Y así lo hice. Después comenzamos a hacer especialidades en el área del derecho. Doctor Severo, Mercedes, ahora- ¿cuántas demandas usted tiene conocimiento de que hay hoy día en los tribunales? Ese sí sabe de eso. Mire, yo quiero decirle lo siguiente, pero con relación a la demanda, primero decirle que, como decía Dalín Olivo, esto no es nada nuevo. Desde el año 460 a.C., cuando Hipócrates popularizó y preconizó aquella famosa expresión de primo non nocere, primero no hacer daño, ahí mismo quedó establecido el derecho a la demanda médica por los pacientes. Demandar a un médico es un derecho. Entonces,
ustedes han hablado muchas cosas, pero sobre todo yo quiero agregar con respecto al documento que usted comentaba, que establece el consentimiento informado y firmado. Como decía Olivo, esto es un documento oficial porque la ley 4201, que es la Ley General de Salud, en el artículo 28, establece que todo procedimiento médico tiene que tener... Incluyendo el internamiento. Todo, no importa la envergadura del procedimiento. Tiene que tener un consentimiento informado y firmado. Porque desde el año 1914, cuando Benjamín Cardoso, en el hospital de la Universidad de Nueva York, estableció que todo ser humano adulto y de juicio sano tiene derecho a decidir qué se haga con su cuerpo, ahí se fomenta el consentimiento informado. Pero el consentimiento informado es un contrato especial. Y desde el punto de vista jurídico, un contrato no es más que un acuerdo entre las partes donde se realiza un convenio y se establecen obligaciones. El médico establece una obligación con el paciente, pero a la vez el paciente con el médico. Entonces, la demanda médica, hoy por hoy, todos estos temas se va a tratar en este Congreso. Y yo quiero, antes de darle respuesta sobre la demanda a mi distinguido amigo Julito Jacín, decirle que este Congreso tiene una particularidad, y es que, la primera vez que vamos a hablar de derecho médico en la República Dominicana durante un Congreso formal, organizado. ¿Cuáles son los días del Colegio Médico Dominicano? ¿Cuáles son los días, la fecha del Congreso? El Congreso se va a realizar los días 10 y 11 de mayo en el Hotel Crown Plaza. Aquí en la capital. Sí, en Santo Domingo, aquí en la ciudad. El costo es de 5,000 pesos para estudiantes y 7,000 para los profesionales. ¿Qué ocurre? En este restaurante, en este hotel, un almuerzo, y en este caso tiene 2 almuerzos, va a pasar de 5,000 pesos. Pero ¿qué pasa? Nosotros como Colegio Médico Dominicano no estamos haciendo esta actividad con fines lucrativos. Lo que queremos es dar a conocer en lo que es derecho médico, darlo a conocer en República Dominicana. ¿Cómo se inscriben en el Congreso? ¿Cómo? Porque se inscriben llamando... Pero ve un artista vale 10,000 pesos, no explique la eso, inscripción es en el Colegio Médico a través del 533-0937 o en mi oficina en el 809-686-5826. Y entonces es importante que... ¿A quiénes invitan? Todos los profesionales del sector salud y del derecho y los estudiantes. Y este Congreso ya ha sido declarado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo de valor científico, médico, jurídico. Y por la DOFEN, que el presidente es el doctor William Duque, y que está haciendo un excelente trabajo en la DOFEN. La DOFEN es la Asociación Dominicana de Facultades y Escuelas de Medicina. Doctor, ¿se queda la cantidad de demanda que hay? No, la demanda en estos momentos tenemos en el Colegio Médico 357 demandas. Lo dejamos ahí, 357. Doctora Olivo, doctor Mercedes, gracias por estar aquí y mucho éxito en el Congreso. Va a ir muchos abogados, muchos médicos y a lo mejor va algún paciente a edificarse. Mejor todavía.